Juan capítulo 4. ¿Qué es lo que alimenta tu vida? Es decir, ¿qué es, hermanos, lo que le da vida a su vida? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? ¿Qué es aquella cosa en la cual usted se deleita? ¿Qué es aquello en lo cual usted se siente satisfecho? ¿Qué es en su vida aquello que a usted lo complace plenamente? Yo no sé qué es lo que alimenta su vida, pero quiero mostrarles esta mañana qué es lo que alimentaba la vida del Señor. Y creo que es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta esta mañana qué es lo que alimentaba al Señor. ¿Me dicen amén? Es importante saberlo, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que lo que alimentaba la vida del Señor, hermanos, era hacer la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que conocer qué es lo que alimentaba al Señor. Porque al conocer qué es lo que alimenta al Señor, entonces va a crecer nuestro interés por las personas que aún no lo conocen. Juan capítulo 4, hermanos, vamos a leer dos porciones. La del verso 1 hasta el verso 6 y del verso 31 al verso 34. ¿Ya está en Juan capítulo 4? Ok, leamos la primera porción de esta mañana. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Ok, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 31, si es tan amable, verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Padre, te damos gracias esta mañana por enseñarnos qué es lo que alimentaba la vida de tu Hijo. Te pedimos esta mañana que tu sola palabra, Señor, nos enseñe y nos anime a hacer tu voluntad sobre esta tierra, que sea el alimento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Qué es lo que alimenta su vida? Qué interesante pregunta, ¿no le parece? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que más le gusta hacer a usted? Hermanos, cuando hablamos de comida, estamos hablando de algo que nos gusta. Por eso la gente dice: mire, ¿cuál es su comida preferida? Jesús dijo: yo tengo una comida, o sea, yo tengo algo que a mí me alimenta. Pero antes de hablar, hermanos, de lo que alimentaba el Señor, yo quiero preguntarles a ustedes esta mañana: ¿qué es lo que alimenta su vida? O sea, ¿qué es lo que le gusta hacer a usted? Hermanos, muchas personas tienen diferentes clases de alimento. Amén. Hay personas, hermanos, que les gusta, por ejemplo, hermanos, hacer negocios. Hay gente que esa es su pila. Eso es lo que les llena, hermano. Les encanta, como decimos aquí en El Salvador, el business, ¿verdad? Eso, hermano, les llena la mente, les llena el corazón. Se levantan temprano, se acuestan tarde, porque para ellos su comida, es decir, lo que los alimenta, hermanos, es hacer negocios. Para otras personas, hermanos, lo que les alimenta es el estudio.
Les encanta estudiar, hermanos. Les encanta, hermanos, investigar. Les encanta leer. Les gusta estar en los lugares de aprendizaje. Porque a ellos lo que les llena la vida, hermanos, es estudiar. Ellos prefieren estudiar que ir a un partido de fútbol, por ejemplo. Ellos prefieren estudiar que estar en el cine, porque para ellos lo que los alimenta a ellos es el estudio. Otras personas, hermanos, les encanta el deporte. Son full pelota, hermanos. Ellos no entienden código. Ven una pelota, hermanos, ellos van detrás de la pelota, aman la pelota. No se meta con la pelota, que tiene problemas con ellos. Les encanta, hermanos, algún partido, algún equipo de fútbol, perdón, porque ellos, todo es pelota. ¿Se ha fijado, hermanos? Quizás alguno esté aquí presente que todo es pelota. Deja a la mujer por la pelota, deja de trabajar por la pelota, todo es pelota. ¿Sabes por qué hay gente así? Porque lo que alimenta su vida es la pelota. Amén. Algunas mujeres han dicho, ya ves, Dios te está hablando, mi amor. ¿Vea? Porque hay maridos que solo fútbol dicen. Ponen la tele, fútbol. La colcha de fútbol. El llavero es de una pelota. Todo es pelota. O sea, ¿por qué ellos andan así? Porque lo que los alimenta a ellos es el deporte. Hermanos, a otros lo que les alimenta es dormir. Hay aquí algunos osos que invernan, les encanta dormir, hermano. A ellos no les importa fiesta, no les importa dinero. Ellos lo que les llena es dormir. Amén. Hay algunos aquí que les gusta dormir. Otro lo que les llega es la comida física, literal. Les encanta comer. Eso les llega, hermano. Comen aquí, comen allá. O sea, a ellos lo que les encanta de la vida es comer. Es lo que les gusta a ellos. A otros es la familia y a otros es el pecado. Amén. Otra gente que vive para pecar, pero no vinieron hoy porque aquí solo cristianos sabemos. Pero hay gente que le gusta pecar y eso les llena. Hermanos, porque lo que a ti te llena, lo que a ti te complace, eso es lo que alimenta tu vida. Ahora, yo quiero mostrarles esta mañana que debemos de preguntarnos hoy, ¿qué es lo que alimentaba al Señor? ¿Qué es lo que alimentaba al Señor? ¿Qué es lo que le daba fuerza al Señor? ¿Qué es lo que le daba ánimo al Señor? ¿Qué es, hermano, lo que mandó al Señor a la cruz? ¿Cuál era la comida del Señor? Y esta mañana tenemos esta respuesta en este versículo 34. Vea conmigo el verso 34. Jesús le dijo, mi comida. ¿Cuál es la comida del Señor? Que se haga la voluntad de ¿qué? Ok, que era lo que alimentaba la vida del Señor, que era lo que lo hacía sentir pleno, que era lo que le daba vida, que era lo que lo complacía. Sabemos, de acuerdo a la Biblia, yo puedo ver esta mañana que lo que a Jesús le llenaba era hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo que Jesús le alimentaba la vida era hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, a Jesús le alimentaba el obedecer a Dios. Lo que el Señor buscaba en la tierra, hermanos, era hacer la voluntad de su Padre. Me parece interesante esto, hermanos, porque probablemente, hermanos, lo que usted necesita es cambiar de comida, hermanos. Lo que usted necesita es saber que lo que debe alimentar nuestra vida es hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Para el Señor Jesús, su deleite más grande era hacer la voluntad de Dios. Lo que alimentaba al Señor era hacer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver esto, hermanos, a la luz de todo el Evangelio de Juan, si queremos. Si usted ve conmigo Juan 5:30, se va a dar cuenta que lo que alimentaba al Señor era hacer la voluntad de su Padre. Vea conmigo, hermanos, Juan 5:30. ¿Ya está por ahí? Ok, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. ¿Y a quién se refería? A la voluntad ¿de quién? Hermanos, ¿está buscando usted honestamente hacer la voluntad de Dios? Debemos de preguntarnos eso esta mañana. ¿Usted es cristiano o no es cristiano usted?
Ok, hermanos, ¿nos está alimentando a hacer la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que queremos? O hermanos, ¿o será que queremos triunfar en la vida, ser negociantes, ser estudiosos, ser deportistas, comer bien? ¿Será eso, hermano, lo que nos está alimentando? Yo vengo a decirte, hermano, que lo que debería de alimentarnos día con día es querer hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Jesús lo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad. Ah, pastor, pero yo quiero triunfar en la vida. Yo quiero ser licenciado. Yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero ser un buen deportista. Ok, hermano, esa es tu voluntad. Pero tú tienes que alinearte con la voluntad de Dios. Amén. A veces tú estás buscando tu propia voluntad. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo no busco mi propia voluntad. Hello. Yo no busco mi propia voluntad. Yo no busco. Bueno, usted tiene sueños, ¿verdad? Yo también tengo sueños. ¿Cuántos tienen sueños? No dije si tienen sueños. Tienen sueños. Claro, hermanos. Usted quiere un carro, quiere una casa, quiere casarse, quiere ser profesional, quiere tener dinero, quiere viajar. Ok, esa es su voluntad. Pero bíblicamente hablando, la iglesia debe buscar hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra, hermanos. Sí, eso es lo que debe buscar la iglesia. Amén. Y mire, hermano, mire, Dios, con esto no estoy diciendo no sueñe, sueñe lo que quiera, pero haga la voluntad de Dios, porque cuando hace la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de bendecirte aún más de lo que tú pensaste algún día en tu vida. Lamentablemente, hermanos, todos nosotros, yo mismo, a veces busco mi voluntad. ¿Cuántos se confiesan pecadores, hermano? Yo a veces busco mi voluntad. No me la quiero llevar aquí de santo, hermano. Yo busco mi voluntad a veces. Porque todos somos así, ¿o no? Hermano, pero por buscar tu voluntad, ¿cómo nos ha ido, hermanos? A mí me da, no sé, hermanos, me pongo a pensar cuánta gente ha abandonado el camino del Señor. Hermanos, usted los ve bien y todo, pero no están bien, porque la Biblia dice: separado de mí nada podéis hacer, hermanos. Hay gente que busca su voluntad, pero vemos que Jesús buscaba hacer la voluntad de lo que lo había enviado. Ahora, Juan 6:38 confirma todavía más lo que estoy diciendo. Vea conmigo, hermanos, que lo que alimentaba a Jesús era hacer la voluntad del que lo envió. Juan 6:38, ¿ya está por ahí? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que, hermanos, ¿estamos claros? ¿Cuál era lo que alimentaba la vida del Señor? Hacer la voluntad de quién, hermanos. Ok. Ahora preguntémonos, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? Ya les dije, hermanos, que lo que alimentaba al Señor era hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es esa voluntad? Hermanos, la voluntad del Padre era que Jesús viniera a salvar al perdido. Amén. Oye, hermano, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús viniera a salvar al perdido. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Si usted ve conmigo Juan capítulo 3, verso 17, estamos siempre en Juan 3, 17, se va a dar cuenta que la voluntad del Padre era que Jesucristo viniera a salvar a los perdidos. Juan 3, 17. ¿Ya está por ahí? Note esto, qué maravilloso. Porque no envió Dios. Ahí está hablando de la voluntad de Dios, ¿o no? Dios lo envió, porque no envió Dios a su Hijo. ¿A qué, hermanos? A condenar al mundo, sino para qué lo envió. Ahora le hago una pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre para Jesús? Bueno, hermano, acabamos de leerlo. Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Ok, ¿cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Que viniera a salvar, ¿a quién?
Por eso, hermanos, cuando en Lucas capítulo 9 Jesús está hablando acerca de Nicodemo, hermanos, Jesús dice: porque yo he venido, la voluntad del Padre, yo he venido a buscar y a salvar. ¿A quién? ¿Qué era, hermano, la voluntad de Dios para Jesús? Era salvar al perdido. Y es una cosa, nosotros estamos aquí, hermanos, no para ser los más exitosos, ni los más prósperos, ni los más ricos. Estamos aquí para salvar al que está perdido. Esa es la voluntad del Padre para la iglesia del Señor. Oiga, hermanos, oiga eso. Dios, hermanos, quiere que nosotros vayamos y busquemos al perdido. Gracias por ese amén, hermano. Con ese amén puedo seguir adelante. Un amén es suficiente. Juan predicaba en el desierto. Nadie decía amén, pero Juan era la voz de Dios que clamaba en el desierto. ¿Cuánta gente cree que había en el desierto? Nadie, hermano. Pero ahí estaba Juan, hermano. Y Jesús dijo: de entre los hijos nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. Ok, Jesucristo vino para salvar a el que estaba perdido. Ese es el propósito del Señor. Ahora, usted va a entender hoy por qué Jesús habla con la mujer samaritana. Volvamos a Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, mire lo que dice, hermanos. El propósito de Jesús era salvar al perdido, hermano. Tengo buenas noticias. Hay salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay salvación. La gente dice: cuando uno se muere no sabe. Ellos no lo saben, pero usted sí lo sabe. Cristo vino no a condenar, Cristo vino a salvar. Como ese era su propósito, Él aprovechaba cualquier oportunidad para salvar al perdido. Juan capítulo 4, verso 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y mire Jesús, hermanos, su propósito, su alimento, ganar almas. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? Hermanos, puede ver que lo que Jesús hizo fue algo inusual. Judíos y samaritanos, ¿qué dice ahí? No se llevaban. Es decir, judíos no le hablaban a los samaritanos y los samaritanos no le hablaban a los judíos. Era un problema religioso, la verdad que no se lo voy a explicar hoy, pero era un problema entre ellos. Pero a Jesús no le importa, hermanos, las doctrinas ni las religiones. Cristo ha venido a buscar y a salvar el que se había perdido, hermanos. Amén. Fíjese. No, es que mire que él es católico, mire que él es testigo de Jehová, que él es mormón, que él es musulmán. Hermano, a usted que no le importa la diferencia doctrinal, usted predica al Señor que Cristo va a hacer el resto, hermanos. Porque a ese no le hablamos, es que él es bolito, es que ella es una promiscua, es que ella es un bailarín. Hermano, es que su función no es juzgar a nadie, su función no es juzgar, su función es anunciar que hay salvación y vida eterna a través de Jesucristo, hermanos. A veces nos ponemos a pensar cosas, dale un fuerte aplauso a Dios si quiere. A veces nos ponemos a decir cosas, que tiene el cabello pintado, que anda de tacones, que se pinta mucho, hermano. Esas cosas Dios las va a transformar, porque Dios tiene poder para cambiar a la persona. Lo primero que la persona necesita es conocer a Jesús, hermano. Es que Él le canta al mundo, es que Él no es que. Hermano, usted tiene que entender que lo que alimentó a Jesús es salvar al perdido, no importa quién sea. Él le habló a la mujer samaritana y la mujer se quedó asombrada. ¿Por qué tú me hablas? Pero ¿cuál era la intención de Jesús, hermanos, con hablarle a una samaritana? Vea el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras ¿el qué, hermanos? El don de Dios. Primero, ¿qué quería Jesucristo? Que la mujer conociera el qué. ¿De qué don cree que está hablando? ¿Qué es un don? ¿Es un regalo o no? ¿Qué quería Jesús que la mujer conociera? Si conocieras el qué.
¿Y cuál es el regalo de Dios? Eso la Biblia dice, hermanos. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Jesús quería era que la mujer conociera el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Por qué Jesús habló con la samaritana? Para que conociera el regalo de la vida eterna. Qué interesante esto, hermanos. ¿Qué alimentaba el Señor? La voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Que la gente se salvara. Ahora vemos a Jesús en acción, hermanos. Le habla a una mujer samaritana. Qué interesante esto. Qué interesante. Esta mujer era un poco inmoral. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. O sea, había estado casada 5 veces. ¿Qué significa eso? Que había un libertinaje en Israel terrible. Que la gente se divorciaba, se casaba, se divorciaba, se casaba, se divorciaba, se casaba. Y ahora el sexto no era casada, era el amante. Hello. Pero esa gente tiene esperanza, hermanos. Esa gente inmoral tiene esperanza. Y la esperanza es el don de Dios. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermano, no los siento convencidos a ustedes. Son muy legalistas ustedes. No, que la mujer promiscua. A ver, como que era Cuyo, 5 tuvo. Mira, esa no tiene escapatoria. Es una profana que se queme en el infierno. Hermano, ¿sabes qué? La única rescate para la gente inmoral es la salvación del Señor. Lo único que cambia a las personas es la salvación del Señor. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Ahora, volvamos al verso 10. ¿Y quién es el que te dice, dame de ver? Tú le pedirías y él te daría. ¿El qué, hermanos? ¿Qué es lo segundo que Jesús quería? Primero, que la mujer fuera salva. Segundo, que lo conociera a él. Vea otra vez el verso 10. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. ¿Qué dice, hermanos? Y quiero decirles, hermanos, mis amados hermanos, que esto que Jesús está haciendo con la samaritana es la voluntad de Dios para nuestra vida también. Hello. Esto no saca menes, pero es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? La voluntad de Dios no es que tú seas el más famoso, ni el más rico, ni el más guapo, ni el que tenga más casa, ni tenga más carro. La voluntad de Dios es que tú des a conocer el don de Dios y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Claro, hermanos, esto difiere un poquito con su voluntad. Y usted, pastor, pero yo tengo otros planes. Ok, hermano, sigue con sus planes, no hay problema. Pero lo que tiene que saber esta mañana es que la voluntad de Dios para usted es que usted presente el mensaje a otras personas. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Yo me siento esta mañana en la voluntad de Dios porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, y es anunciar el don de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no solo yo, muchos de ustedes hacen la voluntad de Dios, ¿o no? Y eso es lo que nos alimenta. Eso es lo que nos da vida. Porque el dinero se acaba, los hijos se van, la salud se deteriora, pero hay algo que da fuerza, hay algo que da vida, y es la misión de predicar a las personas el don de Dios, la vida eterna a través de Cristo Jesús. Probablemente mucho de tu desánimo, mucho de tu decaimiento, muchas de tus enfermedades, muchos de tus problemas es que no estás comiendo el alimento que comía el Señor. Hello. ¿Cuánta gente se mete en problemas por hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué hay tanto desánimo en la iglesia? ¿Por qué hay tanto decaimiento? ¿Sabes por qué? Porque no estás comiendo la comida que comió el Señor. Gracias por esos amenes, hermanos. ¿Y sabes qué? A eso nosotros ponemos muchas excusas para ganar almas. Ponemos muchas excusas. Y oiga lo que Jesús dice en el verso 35, por favor. Verso 35. ¿No decís vosotros? ¿Ya está ahí? ¿Aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué, hermanos? Para recoger la cosecha. El que siega recibe salario
y recoge fruto. ¿Cuál es el fruto, hermanos? La vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con ¿qué? Con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros lo labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién, hermanos? De la mujer. ¿Qué hacía la mujer? La mujer daba testimonio diciendo: me dijo, ¿qué dijo? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe? Dios quiere que nosotros también salvemos al perdido por medio del don de Dios. Ahora la gente pone cosas: no es el tiempo, es que mire, falta todavía. Hermano, levante la mirada. Si uno no quiere, el otro va a querer, hermano. Porque la gente no está dura. Usted predique el evangelio, que Dios va a hacer la obra por medio de su poderosa palabra. El día viernes, hermano, después del culto de aquí, fui a predicar a Mariona, abajito del penal, en la misma calle hay un tabernáculo. Y dije yo, bueno, voy a ir. Me sentí un poco cansado, pero voy a ir. Y fui, hermanos. Y yo tenía un mensaje, uno que prediqué aquí, por cierto. Y yo decía, pero este mensaje, digo, quizás no está muy adecuado, pero Dios me decía, ese predicarme. Quería hablar de que Dios era poderoso para sacar a la gente de Egipto. De eso hablé. Y estaba un montón de cipotes con unas sus cejas todas raras, hermano, así como yo estaba los bichos modernos hoy, con sus cejitas, mero, ahí depiladitas. Y eran como de los grupos vandálicos. Y había un montón de cipotes ahí. Cuando yo empecé a predicar que Dios sacaba de esclavitud de Egipto, que Dios era fuerte para sacar de Egipto, que Dios aquí, que Dios allá. Hermano, yo honestamente no sentí nada. O sea, yo sentí un sermón normal. Hermano, pero cuando hice el llamado, como 7 de esos cipotes se pusieron de pie para ponerse de rodillas frente al altar para recibir a Jesús en su corazón. Amén. Hermano, la gente puede estar dura. Usted predíquele la palabra, porque el poderoso no es usted, la poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Es que la gente cuando predico me hace mala cara. Ay, déjalo, usted hable lo que tenga que hablar. Hágalo con ganas, hágalo con respeto, porque el poder está en la palabra del Señor. ¿Por qué la gente llegó a Jesús? Por la mujer samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Dio el anuncio. ¿Y eso qué nos enseña? Que hay gente que siembra y hay gente que cosecha. ¿Y qué quiere Dios? Que se goce el que siembra y que se goce el que cosecha. Vea conmigo esto que estoy diciendo, verso 36. El que ciega recibe salario y recoge fruto de vida eterna. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Para que el que siembra goce juntamente ¿con quién? Hermanos preciosos, no siempre veremos resultados, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Ah, pastor, mire, yo le he hablado a mi marido, no quiere. Usted sígale hablando, usted está sembrando. Siéntase contento de sembrar, porque la obra Dios la va a hacer. Unos siembran, otros cosechan. No se preocupe, pastor, que mire, yo evangelizo y nadie se convierte. Mire, yo voy a hospitales y ahí a veces nadie se convierte. ¿Sabe cómo me siento yo? Un poquito mal, porque uno quisiera ganar a alguien. Pero bueno, ¿sabes qué? Con este texto no importa gente se convierte, no. Mi deber es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que comunique el don de Dios a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que se goce el que siembra como el que recoge. Qué interesante esto. Dios quiere que tú te goces cuando estés sembrando. Dios quiere que te goces cuando estés sembrando. Dios quiere que tú siembres con alegría. No, que aquí vengo, miren, me han mandado porque es obligación ganar almas hoy. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué te falta a veces a ti? Gozo para hacer la obra de Dios. Hello. Porque van a sembrar con unas caras, hermano. Van a sembrar con una... No, hermano. Si tú vas a ganar almas hoy o ganas almas durante la semana, hazlo con alegría, porque no es tu obra, es la obra de Dios. Y Dios quiere que el que siembra y coseche lo haga con alegría, hermanos. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Dios nos ha enviado a recoger muchas veces lo que otros han sembrado. Porque estas personas, todas las personas venían a Jesús como resultado de la mujer samaritana.
Fíjese, esta mujer samaritana era una muy buena evangelizadora. Ellas, hermanos, no le echó un sermón, le digo, vengan a ver. ¿Sabe qué nos habla eso? De traer personas a conocer al Señor. Va, usted me dice, mire, pastor, yo no puedo predicar, fíjate a mí, yo ni los textos me acuerdo. Del fútbol si se acuerda, pero bueno, yo no de los textos no me acuerdo, ve que soy bien talludo de la cabeza, fíjate que a mí me traba la lengua, es que yo soy un gran talludo. Va, ok, hermano talludo, póngame atención. Usted puede sembrar trayendo personas a la casa de Dios. Va, no predique usted, le voy a predicar yo. Yo también soy talludo, pero ni modo, soy el pastor, tengo que predicar. Hermanos, usted tráigalo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? No les predicó, solo los trajo. Cuando tú traes a alguien a la iglesia, estás sembrando en la obra de Dios. La mujer samaritana no les predicó ningún mensaje. Ella solo dijo, yo conozco un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Vengan a conocerlo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que ni eso queremos hacer. Lo voy a dejar para que respire un poquito. He hablado muy rápido, lo he llenado de mucha información. Ni eso quiere hacer. Hello. Gracias por esas ovejitas. Las demás no sé qué son, hermanos. Son corderitos, ya van a ser ovejas. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Traer personas, ¿o no? ¿Les predicó la mujer samaritana? ¿Cuál fue el mensaje de la mujer? Yo conozco un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan a verlo porque creo que Él es el Cristo. ¿Cómo puedes sembrar tú? Trayendo personas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estás trayendo personas? Cri, 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 cri. Con que antes vengo yo. Bueno, hermanos, por eso que estás todo así, decaído, un poco frustrado, un poco desanimado. Porque lo que llena la vida, hermanos, no es hacer tu voluntad. Lo que llena tu vida será hacer la voluntad de aquel que dio tu vida, su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que, hermanos, la voluntad de Dios es que vayamos y anunciemos el mensaje a los perdidos. Y eso implica que de vez en cuando hay que dejar unas cosas a un lado. Vea el verso 28. Entonces la mujer, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dejó? Su cántaro. Oiga, ¿qué dejó la mujer? Su cántaro. ¿Y qué hizo? Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y ¿qué dice? Hermano precioso, ¿cuántos están ocupados? Voy a preguntar, ¿cuántos están ocupados? ¿A cuántos no les alcanza el día? ¿Cuántos tienen hijos que criar? ¿Cuántos tienen un marido que alimentar? ¿Cuántos tienen parciales que estudiar? ¿Cuántos tienen negocios que atender? Quiero decirte algo, todo tiene su tiempo. Hay momentos de dejar el cántaro e ir a anunciar el evangelio, la buena noticia de que Cristo salva y perdona pecados. Hay momentos para todo. Amén. Pero la gente pasa con el cántaro del negocio todo el día, con el cántaro del estudio todo el día, con el cántaro de la familia todo el día, con el cántaro todo el día. ¿Sabes qué? Deja tu cántaro por un momento y ponte a hacer la voluntad de aquel que dio su vida por ti. Ustedes son como palomitas de maíz, revientan de a poquito. Porque con el cántaro todo el día con el cántaro. ¿Sabe qué? La mujer dejó el cántaro. Yo me imagino, hermano, que después de anunciar a las personas, tomó en su cántaro, le echó agua y se lo llevó. El mensaje no se llama quiero el cántaro. No, hermano, no sea tan, voy a dejar de trabajar para ir a predicar. Cálmese, hermano. Lo que se trata es que tú pongas balance en tu vida y de vez en cuando dejes el cántaro para ir a anunciar a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. A veces va a requerir eso. Hermanos, todos somos ocupados, ¿no? Yo. ¿O hay algún holgazán aquí sentado? ¿Hay alguien que no hace nada? ¿Va que solo gente ocupada hay? Si después de aquí salen a hacer un montón de cosas, ustedes, ¿va? Nomás terminan de darle para la casa. Ok, no hay problema. Pero quiero que notes que
que para hacer la voluntad de Dios va a requerir que dejes momentáneamente tu cántaro. A ver, ¿cuál es su cántaro? Para uno el cántaro es el negocio. Hello, no se vayan los negociantes. Para otros el cántaro es el estudio. Tengo examen, tengo que estudiar. Y ni estudia nadie. Nada, pero bueno, ahí dejémoslo. Los hijos, ¿sabes qué? Los hijos. ¿Cuál es tu cántaro? El pastor, uno tiene que dormir, uno tiene que cuidarse. ¿De qué te sirve que te cuides si la muerte siempre va a llegar? Aquel que cuida su vida la perderá, pero aquel que la pierde a causa de mí ganará 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Amén. Porque hay gente que se anda cuidando tanto. Yo no me develo, yo como solo lechugas. Yo no sé qué, ¿para qué te cuida tanto? Yo no digo que no se cuide, pero tanta onda con la vida y la puedes perder en un momento. Hay un señor que es campeón en físico-constructivismo, un tipo el pastor. Tipo, era campeón. Y una vez comiendo, hermano, se ahoga con la comida y se muere. Así que mastique bien, güey. Se salió en las noticias. Campeón en físico-constructivismo. Qué desperdicio de cuerpo, no le hubiera pasado a mí antes de irse, ¿va? Qué gran desperdicio de hombre, tamaño. Era campeón de físico-constructivismo. Un tipo, hermano, que comía dieta, se cuidaba. Era campeón, va. Y comiéndose le atora la comida y cae muerto. Así que ore hoy antes de comer las pupusas. No quiso dejar su cántaro. Y el cántaro le fue quitado. Hello. Denle a César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer tiempo para invitar personas. Necesitamos hacer tiempo. Anoche estábamos a las 12 de la noche en una casa de oración donde la hermana Grace. Allá estábamos con hermano Julito, por esto hermano Julio. Desde las 10 llegó, allá estábamos hermano Julio, hasta la noche. Yo como tengo otro compromiso, hermanos, llegué tipo 11:30, hermano. Y ahí nos dieron un pedacito de chance y prediqué un mensaje, hermano. 12:30. Yo me vine, hermano. Ahí hermano Julio ahí quedó como a la 1 se vino. Así que hermana Cecilia, perdónelo, andaba haciendo la obra de Dios. O sea, todo, hermanos, requiere un sacrificio, ¿o no? Todo requiere que usted deje el cántaro del descanso. Porque hay gente que solo cansada vive. O sea, ya nació cansado. Qué feo ese dicho, va. Qué feo ese dicho. Pero hay gente que es todo. Bueno, pero no lo estoy criticando, solo digo que hay gente así. Muchos samaritanos, verso 39, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que ¿quién es este? O sea que el Salvador del mundo no es ese muñeco que está allá arriba. El Salvador del mundo se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Salvador del mundo. Amén. Esa es la obra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que todos sepan que Él es el Salvador del mundo. Y termino con esto porque quiero poner una cereza a este mensaje. Quiero poner una cerecita. ¿Cuánto le gustan las cerecitas, hermano? Bien rica, lo he puesto de 3 leches, la cerecita todo el mundo se quiere comer antes, ¿verdad? Le quiero poner una cerecita a este mensaje, una cerecita y solo puestecita para que quede bonito. Cuando tú haces la voluntad de Dios en la tierra, tienes recompensa. Quiero que note esto, verso 36. El que ciega, ¿qué dice? Oiga. Vamos a leer otra vez porque unos están dormidos, pero cuando hablamos de demonios, ahí están despiertos. El que ciega recibe. ¿Sabes, hermanos? Hacer la voluntad de Dios no solo te llena, también te recompensa. Porque el obrero, porque hay gente con tanta escasez luchando por ser ricos y nunca lo logran. Santiago dice, ustedes siembran mucho y recogen poco. Se levantan de mañana y se acuestan de noche, pero tienen una bolsa rota. Eso dicen los profetas.
¿Sabe por qué hay gente que no ha prosperado en la iglesia? Porque lo que prospera, esa es la voluntad de Dios. Los hombres que hacen la voluntad de Dios y las mujeres, Dios se encarga de bendecirlos. Porque tu bendición no viene de los hombres, tu bendición viene de Dios. Dios ocupa a los hombres. Denle un fuerte aplauso. Dios ocupa a los hombres. Amén. Dios ocupa a los hombres. Pero te voy a decir algo. No son los hombres. Dios los ocupa, pero no son los hombres. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Cuando alguien te bendiga, da las gracias, pero aquí adentro tienes que saber que es Dios quien te está bendiciendo. Dios ocupa gente. Yo he bendecido a gente, gente me ha bendecido a mí. Pero quiero que tenga bien claro eso. La bendición viene de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice tanto Dios a este muchacho? Pues, y esta muchacha tan bendecida. Porque el que ciega y el que siembra tiene salario. Ay, oh, hermano, con perdón se lo digo, hay un montón de acabados. Soy su pastor y por eso los digo. Le hablo a veces como apóstol, hermano, fuerte. Hay gente acabada que solo es buena para criticar. Deja de criticar y ponte a trabajar, porque la Biblia dice que el que ciega y el que siembra tienen salario. Amén. Así que deje de criticar y hablar de más y póngase a hacer algo para Dios. Los pastores come gallina, grandes naves que tienen. Tengo 18 años, hermano, de estar predicando. 12 años aquí. Y yo no me voy a hacer humilde. Dios bendice al que trabaja en su obra. Si usted no ha alcanzado bendición, es porque usted está muy cómodo y no quiere sembrar. Hello. No se me vayan, preciosos. Esto no lo dijera en otra iglesia, lo digo aquí porque ustedes son mis ovejas. Ustedes son las ovejas de Dios que me han puesto adelante a ustedes, pero yo se lo digo porque los amo. Y muchos se preguntan, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no piensas en hacer la voluntad de Dios? Hello. Ese no se pusieron serio, hermano. Menos mal que lo dejé de último ya. Menos mal que no se regresa la ofrenda, hermano. Porque a veces tu bolsa está vacía. No estás trabajando. Mi bolsa no está llena, pero tengo todo lo que necesito. Y no solo yo, muchos de ustedes también lo tienen, hermano. No se hagan los humildes. Dios los ha bendecido, no los ha bendecido. No se hagan, hermano. Yo voy a su casa, el gran plasma, hermano. La hermana bien humilde, ay, pastor, este plasmita de 50 pulgadas. Han viajado, comen en buen lugar. Pues no sé por qué antes se hace el humilde aquí. Dios los ha bendecido mucho. Lo poco que hemos sembrado, Dios ha sabido recompensar. Lo poco que hemos sembrado, Dios lo ha recompensado. No se hagan, no se hagan. Porque ponen la cara así como, no se hagan. Dios les ha bendecido. Muchos ni carro tenían, yo andan en cuatro patas, ¿verdad? Tienen hijos, tienen familia, casa, trabajo. Yo le veo la ropita a ustedes, ya no es la de antes, hermano, bien finuchi. O sea que variedad de genes se está vendiendo mejor. Dios los ha bendecido. Los ha bendecido. Sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque el que siembra y recoge tiene salario. Démosle un fuerte aplauso al Señor.